Ya lo dije, pero es que el viernes pasado. Buenas tardes. Mi nombre es Esther, como ya me conocen. Tuvimos no sé, los que nos piden por primera vez, tuvimos un seminario la semana pasada. Este fin de semana hizo 8 días. Estuvimos orando mucho y yo cuando vine aquí venía con una carga un poquito pesada. En el día que comenzamos el retiro, ese día mi hermana me dijo, pero un día antes su esposo estaba enfermo, le habían dicho que tenía piedras en el riñón. De hecho, ella tiene 6 meses de casada apenas, entonces estuvo en tratamiento por como alrededor de 1 mes y medio o 2 meses, tratando de que los doctores dicen que iba a arrojar la piedra. Pero ya cuando de verdad no soportaba los dolores, fue otra vez al doctor y le encontraron que tenía un tumor maligno. Y fue el día que comenzó el retiro. Yo desde que comenzamos el retiro, fue ese día precisamente cuando me dijo. Venía un poquito cargada, porque mi hermana es de las menores, yo soy de las mayores y para mí ella fue como mi hija, yo siempre la quería, o sea que es mi ahijada, me decía todo el tiempo madrina y para mí es como mi hija. Y cuando me comentó eso fue muy triste, pero estuve desde el viernes que estuvimos aquí, yo se lo ofrecí a Dios. El sábado me llama otra de mis hermanas para decirme que el tumor era maligno, que probablemente mi oración siempre estuvo con ellos todo ese día. El domingo cuando llegué, cuando terminó el retiro, todos saben cómo íbamos de cargados, ¿verdad? Le llamo a ella y estaba muy desesperada, muy triste. Yo empecé a hablarle de lo que había aprendido, de lo que había escuchado, que Dios estaba con ella y le digo, Dios tiene un plan, no sabemos cuál es. Si Él quiere, lo va a sanar y te va a poner las cosas como Él lo tenga decidido, solo entrégalo al Señor. Oramos y de hecho hasta ella se empezó a llorar y bien desesperada. Hasta eso me pasó a su esposo para que hablara con él y dice, perdón, y dice que en ese momento ellos se quedaron. Yo le digo, a la hora que estaba orando por ellos, yo sentí que el Señor, yo lo miré así, que estaba sentado en su cama y los cubría con su manto. Y dice que esa noche durmieron completamente tranquilos, pero ese día anterior, el día que yo estaba orando, ella lo había brincado un poquito. Dice que ella andaba corriendo, de hecho nosotros somos de Jalisco, estaba en el hospital, en el nuevo hospital, y ocupaba él unos análisis para la operación un día antes, o sea que ocupaba trasladarlo de un hospital a otro hospital. Y yo para mí le digo, a la hora que ella me comentó esto, ocupaba análisis, ocupaba transportarlo, ella no estaba sola, no sabía ni cómo. Dice que estaba en la parte alta del hospital, cuando bajó para abajo, ya cuando iba subiendo, su esposo lo llevaba a un doctor, lo llevaba en una silla de ruedas, y ella luego que le iban subiendo al elevador, en cuanto lo miró, se fue atrás de ella, espérenme, le dice, necesito saber qué van a hacer, que le dijo, es que tenemos que hacer esto bien rápido porque es emergencia, es urgente. Entonces dice que el domingo anduvieron, ese día, el doctor agarró la silla y se fue oficina por oficina o ventanilla por ventanilla. Dice que hubo momentos que él se paraba atrás de ella y le decía lo que ella tenía que decir, que le decía, y él que estaba atrás, dice, y él seguía corriendo, dice, nomás sacaba el pañuelo y se limpiaba y seguía corriendo, y dice, yo en momentos que, no sé si ustedes saben cuando va a un hospital que hay capillas y esto, si un momento que yo no lo alcanzaba y le digo, espérame Jesús, que le decía ella. Para esto, dice, ella no, hasta el día de hoy no sabe quién fue el doctor,
El doctor supuestamente iba de otro hospital. Al siguiente día, dice, ella no tuvo que sacar a su esposo del hospital. Al siguiente día el doctor que lo iba a operar tenía todo el papeleo listo para operarlo. Lo operaron hace 8 días, el lunes tempranito. El doctor tenía todo listo para preparar. Le digo, no sé, le digo, hay tantas cosas. A él operaron, estás recibiendo ahorita quimioterapia. De hecho, y enseguida también hasta eso, para mí, le digo, es una gran señal del cielo porque muchas veces se les tarda. Ellos la operaron el lunes y el martes comenzaron sus quimioterapias. Tienen que darle supuestamente doble dosis por 5 días. Mañana es la última de la primera. Pero yo no sé, yo lo siento aquí que él está bien y mi hermana está tranquila. Y yo para mí le digo que esa persona que la tuvo corriendo por todo el hospital era Jesús. Sí, para mí era Él. Y le digo, yo siento esa paz en mi corazón, aunque Dios no tenga su sanidad, siento que Él tiene algo grande para nosotros, porque eso nos ha unido más. Me considero mi familia, siempre hemos sido unidos, en cualquier cosa nos unimos en cadena de oración y eso. Ese día todos mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, conmigo somos 13. Pero en cualquier cosa nos unimos en oración y todo, y esto nos ha mantenido fuertes. ¿Cómo está? Él está bien. Ahorita que le llamé a mi hermana, ahorita que llegué aquí, le acaban de dar otra quimioterapia ahorita en la tarde, pero dice que está tranquilo. En cuanto pasa la quimioterapia, dice, empieza a comer y está bien tranquilo. Y ella también. Le digo, para mí, esto es un milagro del cielo. Amén. Amén. Gracias. Gloria a ti, Jesús. Bueno, pues es Dios, ¿no? Que siempre abre caminos y ahí están los cuervos. A veces los hospitales no son el mejor lugar para pues uno quisiera sanarse, ¿no? Físicamente y espiritualmente y moralmente, pero a veces te deprimen. Pero Dios, cuando tienes a Dios, Dios está en todas partes contigo. Y te abre caminos y te abre puertas y te abre. Amén. Y fíjense, todo porque, apláudele. Todo porque un familiar se plantó en el arroyo. Si tú te plantas en el arroyo que es Jesús, si tú te siembras, el fruto no va a ser nomás para bendecirte a ti, sino va a repercutir a bendecir a toda tu familia, porque las dimensiones de la bendición de Dios no se limitan a ti, sino a toda tu familia. Por eso cuando se entregan a Cristo, se convierten ustedes en una puerta por donde entra Cristo a la familia. Amén. Y las bendiciones. Bueno, pues hoy vamos a aprender, bueno, ya la hermana agotó todo el tiempo de los testimonios. Ya cuando la próxima vez la veamos parar, se va a decir, nomás ella. No te creas. Ya no, guárdense los testimonios para la siguiente, pero está poderoso. Porque hubo una palabra de conocimiento, ¿no? Fue en el grupo de pastoreo que Tony tuvo una palabra de conocimiento y pregunté si alguien estaba con un familiar enfermo y fue ella. Eso fue el domingo. ¿No? Para que vean que Dios se cumple la palabra de que no hace nada si no se lo comunica a sus amigos. Así dice la palabra. Dios no hace
nada antes de comunicárselos a sus amigos. Y yo te vengo a dar algo que te va a ayudar a ti a bendecirte durante toda tu vida. Una llave, diga conmigo, hoy voy a aprender una llave que me va a abrir el río de Dios en mi vida, el gozo de Dios en mi vida. Y esta llave la voy a guardar profundamente en mí. Amén. Yo lo titulé Alaba al Señor, alma mía. Así se titula la conferencia, la enseñanza. A lo mejor no tiene nada que ver con la alabanza, aunque sí es muy extenso, pero esta primera parte de esta enseñanza no vamos a centrarnos en alabanza, vamos a aprender, vamos a irnos un poco más profundo y después en otra ocasión vamos a hablar de la alabanza sobre esta cita, pero ahorita, aunque se titule Alaba al Señor, alma mía, no vamos a centrar. El ser humano está compuesto de 3 partes. Diga conmigo, alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Le dicen los filósofos, le llaman tripartita. Aprenda esta palabra, tripartita. A ver, díganla sola. Tripartita. Quiere decir 3 partes, pero en una sola palabra, tripartita. El ser humano es tripartita, es alma, cuerpo y espíritu. Cuando yo les hable del espíritu, aquí lo vamos a ubicar. Tóquese su vientre, su seno, como dice la escritura, su seno. Esto que está aquí es el espíritu. Cuando yo les haga así, son el cuerpo, que es todo lo físico, ¿no? Tu cuerpo, el cuerpo de cada uno. Y aquí está el alma, aquí es donde radica el alma. Voy a explicar de una manera rápida cada uno de ellos para entrar en materia, porque vamos a usar la palabra de Dios. El alma, inciso A, ¿qué es el alma? Es el yo, el que tú dices yo, es la mente, es el intelecto, donde radican los sentimientos y las emociones. A lo mejor aquí ya se les acabó el Santo Claus a algunos, porque dicen, ay, los sentimientos y las emociones están en el corazón, ¿no? Pues le voy a quitar esa fantasía. El corazón es un músculo que está bombeando sangre. Importante, importantísimo, pero es un músculo, como los músculos que tenemos nosotros. Es importante. Se le ha querido, en el sentido hebreo, en el lenguaje hebreo, ahí radican los sentimientos y las emociones. Y no es malo decir que, ay, me duele, cuando decimos, es que me duele el corazón, todo el mundo se va, lo lastimaron sentimentalmente o emocionalmente. No es malo eso, pero tenemos que aprender que aquí están los sentimientos y las emociones. Cuando tú sientes, cuando te daña a alguien sentimental y emocionalmente, eso está aquí en el cerebro. Es el alma. El alma es la mente, es lo intelectual, es lo que llamamos el yo, lo que le llaman un poquito más elevado el concepto de la psique. Apúntenle, aunque usted no comprenda ahorita mucho, pero se va a acordar algún día de mí. La psique es el alma, es tu alma, es donde radica tu personalidad, donde radica tu estilo de hablar, tu estilo de ser, ahí donde está tu temperamento, es en el alma. En el alma es donde se ubican los traumas también, en un sentido negativo, los complejos. Cuando alguien está traumado o alguien tiene miedos, está aquí, está en la mente, está en el alma, en su alma está dañada. ¿Ok? Cuando alguien tiene que tomar una decisión, cuando alguien tiene que hacer uso de la libertad o del libre albedrío, aquí está, o de la voluntad. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan, o sea, alma está en la voluntad, la libertad, el libre albedrío, porque ahorita vamos a caer en algo sumamente importante. Pero también en la mente, en el alma, radican las fortalezas mentales.
Y las fortalezas mentales son estructuras de pensamiento vacías, que si nosotros las dejamos actuar, esas fortalezas mentales van a ser habitadas por demonios. Las fortalezas mentales que nosotros hacemos, lo que comúnmente la gente le llama qué aferrado eres o aferrada eres, ¿no? Eso está aquí. Y sabe una cosa, cuando nosotros por más, no sé si te ha tocado alguna vez en tu vida hablarle a una persona más de una hora y que parece que te está atendiendo y no pasan ni 10 segundos y hace lo contrario. Eso es una fortaleza mental. No, yo ya de chiquito lo aprendí así y así me lo enseñó mi abuelito y así lo voy a hacer. Yo estoy diciendo nomás cositas para que la catota vaya cayendo, ¿no? Para que más bien el Espíritu Santo vaya cayendo. Y ¿sabe qué? Lo más triste es que esas estructuras mentales son habitadas por demonios. Y hay demonios que desde ahí están controlando nuestra vida, desde el alma. Y la posesión radica cuando ya nuestra libertad y nuestra voluntad ya no las tenemos controladas tú o yo, sino las controla un espíritu y nos puede controlar el cuerpo. Amén. Eso es horrible. Y todo empezó por una fortaleza mental. Todo aquel que ha sido poseído, excepto en el caso de que una secta satánica esté orando para que seas poseído, pero si está orando por ti y tú no eres cristiano, católico, y no estás practicando el cristianismo, obviamente te va a poseer. Pero si tú estás plantado sobre el arroyo, sobre Cristo, y estás en victoria en Cristo, aquello va a ser como rebotar, como si una mosca rebotara ahí en la pared. No va a entrar. Amén. Un cristiano bien plantado en Cristo no puede ser poseído, al menos de que abra puertas o que tenga puertas abiertas. O que en el pasado abrió puertas y entró alguien, y aunque después haya cerrado, pero no sacó aquello que entró. Amén. Por eso necesitamos pasar por liberación todos en algún momento de nuestra vida. Y sabe una cosa, dele gracias a Dios porque estamos en una comunidad donde creemos que Dios libera. Amén. Y usted en algún momento, los que estuvieron en el seminario, vivieron la liberación. Y si todavía necesitamos más, no importa. Dios nos va a seguir liberando en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Entonces, en la mente es donde están las batallas espirituales. La guerra espiritual no está afuera. No vienen los diablos con trinches como los pintan en las caricaturas, con un, ¿cómo le llaman? Trinche, ¿no? Ese de tres, el yeldo. Bueno, con eso pues. Yo lo conozco como trinche. Y no van a venir los diablos y otros con las espadas aquí. No. Aquí en la mente. Aquí es donde te ataca. El demonio va a usar tus pensamientos. Escúchalo bien esto. El demonio va a usar tus prejuicios. Escúchalo bien. El demonio va a usar tus fortalezas mentales para atacarte desde ahí. Aquí es el campo de la batalla en el alma. Por eso es importante conocer el alma de cada quien. Por eso cada quien sabe cuando un pensamiento te está haciendo una jugarreta o debemos de aprender. Y cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su palabra, podemos hacer guerra aquí adentro. Amén. Segunda parte de la tripartita, el cuerpo. El cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la materia, es el organismo. Dicen los científicos que nosotros estamos llenos de átomos. ¿Y los átomos qué son? Si se acuerdan, ¿quiénes estudiaron mínimo secundaria? No levanta la mano. Si los que estudiaron mínimo secundaria saben que un átomo está compuesto de ¿cuántos elementos? El núcleo, el electrón y el protón. Y lo demás es aire. Es espacio vacío, ¿no? Porque están los átomos así. Y nosotros estamos compuestos de átomos.
Nuestra materia está compuesta de átomos. Nosotros tenemos manos, pies, cabeza, ojos, tenemos hígados, tenemos riñón. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen riñón? ¿Y lo han visto? Al menos que le hayan metido una camarita, ¿no? Es lo mismo cuando, esto es un ejemplo, cuando un ateo te dice Dios no existe. ¿Y por qué no existe? Porque nunca lo he visto. Entonces tú no tienes riñones. ¿Por qué? Porque nunca los he visto, ni los has visto tú. Y tienes riñones. Se va a quedar de a 4, verás. Así es bien sencillo. O sea, entonces el cuerpo es la materia. El cuerpo es el receptor de nuestros sentimientos. ¿Por dónde entran nuestros sentimientos? Cuando tú dices mis sentimientos están heridos, ¿por dónde entraron esa herida? ¿Por dónde entró esa herida? O lo kinestésico, ¿no? Tú vas muy emocionada a abrazar a alguien, a tu esposo, a tu esposa, a un amigo, a alguien, y sientes el rechazo. No necesita decirte una palabra, no necesita hacerte un gesto, sino simplemente sentiste algo. Es kinestésico, se le llama esto, con cada kilo. Kinestésico. Lo kinestésico es lo que percibes de la otra persona. Todo te entra por la materia o por los sentidos. ¿Cuántos sentidos hay? ¿Cuántos sentidos hay? Bueno, 5 que dicen, no, pero posiblemente haya más. Hablan de un sexto sentido. Pero vamos a suponer los 5 sentidos, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Nuestro cuerpo está conectado, todo ramificado hacia el alma. ¿Ok? Que es el cerebro, vamos a suponer, a decirlo así, el alma. Y todo te entra a ti por el cuerpo. Ahora, en sentido negativo, el cuerpo es el que recibe las enfermedades, ¿sí o no? Amén. Otra cosa importante, el cuerpo es controlado por el alma, es gobernado por el alma. Quiero que se graben eso. Tu alma controla el cuerpo. Hay enfermedades que le llaman los psicólogos psicosomáticas, que no son de origen biológico, que no es una malformación de tu materia, sino que son producidas por el alma. Hay enfermedades producidas por el pecado directamente. Por ejemplo, alguien que se mete con una persona, con una prostituta, y esa prostituta está infectada de SIDA. Esa sería una enfermedad producto del pecado, pero es biológica, ¿no? Pero en el sentido espiritual también hay enfermedades por haber desobedecido a Dios, por haber violado una ley de Dios. Puedes recibir una enfermedad. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que son ocasionadas por la mente. Por ejemplo, un odio profundo. Si en tu corazón hay un odio y tú no puedes perdonar o no quieres perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a alguien que te hizo un daño, tu cerebro reacciona, tu alma reacciona de una manera que dice, esto no lo soporto, y ¡boom! Una gastritis. Y ahí estás curándote la gastritis por años, y no le encuentran. Tu alma ha reaccionado con esa enfermedad acuérdense, psicosomática. Soma en griego es cuerpo, psique es el alma. El alma produce esa enfermedad porque dice, no aguanto, tengo que reaccionar. Entonces es como el escape de un carro, ¿no? Y las enfermedades psicosomáticas pueden ser colitis, gastritis, artritis, hasta cáncer. Cáncer que no le encuentran cómo llegó y nomás la gente perdona. Así como llegó se van. Esas son enfermedades psicosomáticas. El cuerpo reacciona de esa manera. Ahora, como aquí es la batalla espiritual, el cuerpo lo resiste, ¿no? Cuando tú estás en guerra espiritual, tu cuerpo lo va a manifestar. No te asustes cuando sabes
Por eso es tan importante en caer en lo espiritual, porque cuando tú sabes que tu alma está en guerra espiritual y aquellos piquetes que sientes en la espalda o aquel piquete en el corazón no es un ataque cardíaco o un paro, ¿no? Sino porque mi cuerpo está en guerra espiritual y lo va a recibir. Por eso cuando tu alma debe de entrar en guerra espiritual, pero también tu cuerpo. Y la mejor manera, a ver, los que ya saben, dígalo, la mejor manera de que nuestro cuerpo entre en guerra espiritual, ¿cómo se le llama? Dilo fuerte. Ayuno. ¿Sabes una cosa? Dicen los espirituales, los padres espirituales, que cuando tú controlas tu estómago, controlas todo en ti. Cuando tú dices, nice, apláudale con ganas. Cuando tú le dices nanáis a los taquis, no van a entrar los taquis a mi vida, a mi corazón, a mi estómago. No va a entrar la Coca-Cola por este día. Yo le digo a la Coca-Cola no. Yo le digo a ¿qué otra cosa? A las, bueno, nomás en el Super Bowl, ¿no? A la cerveza, lo que sea, cuando te está provocando, ¿no? Yo no estoy diciendo que no disfrutes de la vida, pero disfrutar de la vida no es empacarte todo en un rato, como si toda la cerveza del año te la echas en un día. Pues no, guárdala. La Coca-Cola, guárdala. Cuando tú puedes decir tu estómago, este día no. ¿Cómo reaccionamos cuando nos dicen ayuno? ¡Ay! ¿Sí? Cuando declaras el ayuno es más hambre. Es cuando tú te puedes malpasar. ¿Yo cuántas veces me he malpasado? Pero no declare ayuno porque me da hambre. Sometamos nuestro cuerpo a la guerra espiritual. Metámoslo. Y aunque no sea cuaresma, estamos acostumbrados los católicos a ayunar los viernes de cuaresma. Estamos acostumbrados a ayunar en Semana Santa. ¿Saben cuándo deberías de ayunar tú? Mínimo una vez a la semana, como cristiano, como aquel que sabe que Jesús dio la vida por uno y lo ha tomado como Señor. Yo voy a ayunar mínimo un día a la semana. No le hace que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero yo voy a ayunar. Y cuando tú ya te sometes a un ayuno, mi cuerpo está acostumbrado a la guerra espiritual. Ya no voy a sentir piquetes ni que las manos se me engarrotan por el ayuno. Hay gente que se le engarrota las manos, los pies, todo, porque no está acostumbrado su cuerpo a guerrear. Y tienes que aprender, tu alma tiene que aprender a guerrear, tu cuerpo tiene que aprender a guerrear, a hacer guerra espiritual. Necesitamos conquistar y convertir nuestro cuerpo en un templo del Espíritu Santo. Amén. Tu cuerpo agárrense el pelo más grande que tengan. Se va a tener que quitar la gorra. Yo lo tengo por aquí esa. No se agarren así. No, el pelo más largo. Desde ahí hasta la uña más grande de su pie. Desde ahí usted debe de consagrar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Ven? Todo, no el corazoncito. Mucha gente dice, ay, mi corazón es tu cuerpo. O sea, mi cuerpo no es el corazón es el centro, ¿no? Es el centro, por eso está aquí, mi corazón. Eso vamos a tomarlo más adelante. Pero todo tu cuerpo debe de ser conquistado y tomado como cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Ahora, hablando en el cuerpo, Romanos 8:13, váyase a Romanos 8:13, dice la palabra de Dios. Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ahora, el cuerpo está pidiendo siempre comida mundana, amén, o carnal. Tu cuerpo está hambriento de ello, pero nosotros debemos de aprender a controlar el cuerpo. Dice la palabra de Dios,
Si vivís según la carne, moriréis. Ese es el producto de vivir según la carne. Pero si con el Espíritu, es esto, si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Aquí está el primer conecte, mis hermanos. Yo les hablé del alma, les hablé del cuerpo, ahora del Espíritu. Con tu espíritu debes de controlar tu cuerpo. Yo les di una clave entre lo que les enseñé ahorita. ¿Quién gobierna el cuerpo? El alma. El alma. Entonces, si nosotros nos dice la Escritura que nosotros debemos vivir por el Espíritu, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué entienden? Voy a ayudarles. Que el Espíritu está sobre el alma, o debe de estar. ¿Saben cómo está el espíritu de mucha gente que sobre todo no tiene a Cristo? Está abochornado, apisado, aplastado. La gente que no es espiritual, la gente que no cree en Jesucristo, su espíritu lo tiene contrito, lo tiene así como un pedazo de hígado. Ustedes conocen el hígado, así, aplastado ahí. Y mucha gente se deja llevar por el alma y tristemente muchos más se dejan llevar por el cuerpo, por el hambre, por las apetencias del cuerpo. En Gálatas 5 nos hablan de los frutos de la carne. Hay gente que nomás está con la carne, que la carne les está pidiendo, que dice sexo, ahí va el sexo. Les dice drogas, ahí le van las drogas. Les dice odio, resentimiento, y él es lo único que hace. Amén. Hay gente que nomás se deja llevar por eso. Ahora, vamos a hablar del espíritu, la tercera parte, tripartita, alma, cuerpo y espíritu. Inciso A. ¿Qué es el espíritu? Fíjense, apúntenle. Es la capacidad innata, con I, sin H, innata, capacidad innata. ¿Qué quiere decir innata? Que ya viene implícita en nosotros, que desde que nacimos, innata quiere decir desde que nacemos lo traemos. No es algo que de repente cuando hicimos la primera comunión nos llegó el espíritu, no. El espíritu viene ya implícito, por eso somos seres humanos, hijos de Dios, criaturas de Dios, por eso somos semejantes. Acuérdense el Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No es lo somático, no es el cuerpo lo que hace la diferencia, que seamos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. Significa que imagen y semejanza de Dios es que tenemos algo de Dios en nosotros. Los animales, el perrito que más quieres, no se va a ir al cielo. Creo que otro mito ya les maté, ¿no? Primero, que aquí no están los sentimientos. Segundo, los perritos, los gatitos, los tigritos y todos los animalitos no tienen alma, no se van a ir al cielo. Por eso cuídelos aquí, porque es su única vida que tienen. Ahora sí puedes soltar una lágrima. Ay, pobrecito. Amén. Por eso eres tan importante tú, porque eres el único ser humano y ser vivo en este planeta que es imagen y semejanza de Dios. Dios al ser humano le puso algo especial, diferente a todos los animales. No es el cuerpo, no es porque caminemos erectos y tengamos manos y tengamos voz o seamos sin pelo. Eso no es la diferencia. Si no tuviéramos el alma y el espíritu, nosotros fuéramos cualquier animal que existiera aquí en este planeta. Pero Dios nos puso el alma y el espíritu. Y eso es lo que nos hace imagen y semejanza. Esa es la imagen y la semejanza.
Nosotros no somos un chango, aunque parezcamos, pero no somos un chango. Somos, mientras tenga alma. Por eso cuando alguien dice está vivo, cuando una persona murió ya en su cerebro, su alma dejó de vivir, ya es un vegetal que le llaman. Ya no hay vida humana ahí, aunque el cuerpo está ahí, pero ya no hay espíritu y alma. Amén. Por eso los desconectan. Cuando está consciente, aunque esté así, pero esté consciente, ahí hay vida humana. Allí está alguien vivo. Y si lo desconectan, ahí sí sería asesinato. Esa es la eutanasia. Cuando dices que está sufriendo, por más que sufra un ser humano, si lo desconectan, eso es eutanasia y eso es un asesinato. Matas a alguien, es lo mismo que el aborto. Las 3 semanas del bebé ya es un ser humano con alma y espíritu. Lo abortas es que se ve así chiquito cuando está en el ¿cómo se llama? Sí, no, pero en el aparato en el aparato donde los ven dice, este no es un ser humano, pero ahí hay alma y espíritu, y si lo matas hay un asesinato. Amén. Ok, ¿qué es el espíritu? Es la conexión directa con el mundo espiritual. Nuestro espíritu nos conecta con el mundo espiritual. ¿Y quién habita en el mundo espiritual? Dios, los ángeles, Satanás y los demonios, ¿no? Todos esos habitan en el mundo espiritual. Pero pues con decir Dios ya basta, ya para qué, ¿no? O sea, Dios es espiritual, es espíritu, y Él habita ahí en lo espiritual. Ahora, número 3, dentro del espíritu. El espíritu es el hombre interior. Dice la palabra de Dios, Efesios 3:16. ¿Quién lee Efesios 3:16 rápido? Si no la leo yo. Efesios 3:16. Efesios 3:16. ¿Alguien la tiene? Léela en voz alta, por favor. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Otra versión? Muy bien. Voy a empezar desde el 14 porque está tremenda esta escritura. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que después se convierte en nuestro Padre por la adopción, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria. Díganme una cantidad. ¿Cuál será la riqueza de su gloria? ¿Cuánto valdrá la gloria de Dios? Hay una sola palabra. Díganme ¿cuántos ceros vale? Invaluable. Cuando alguien te diga invaluable, no significa que no vale nada. Significa que no hay nada con el que se pueda medir su valor. La gloria de Dios es invaluable. La sangre de Cristo es invaluable. Y dice la Escritura, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Por eso les digo, hermanos, en el cielo no hay escasez. Si tú pides, si tú levantas la mano, no necesitas, si tú eres hijo de Dios, no necesitas ir por favorcito. Tú eres hijo de Dios y eres heredero de lo que está allá arriba, coheredero con el que estaba en la cruz. Es tuyo lo que está allí, no arrogancia. No estoy hablando de arrogancia ni soberbia, estoy hablando de confianza de papá, de hijo. Papá, por favorcito, Señor, no seas malito, ándale. Eso le duele la cabeza a Dios con esas oraciones.
Dice, ¿para qué murió mi hijo entonces? ¿Para qué derramó toda su sangre? Bueno, conforme a la riqueza de su gloria. Y luego dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior es el espíritu humano, espíritu con E minúscula, y es fortalecido por medio de sus riquezas en gloria, que nos las da ¿quién? El Espíritu Santo. Nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, debe estar en consonancia con el Espíritu Santo. El hombre, hay dos hombres en nosotros, o dos mujeres. Bueno, para ustedes las mujeres y para nosotros los hombres, hombres. En sentido genérico se dice así en la Biblia, hombre, hombre, ¿no? Sabemos que es el ser humano. Pero en ti hay el hombre carnal y el hombre espiritual, o el hombre interior. El que debe de gobernar en tu vida es el hombre interior. Por eso, ¿qué carnal es este hermano? Porque habla puras carnalidades. No te estoy diciendo que habla de Tibón, ni de New York, ni de Cortes. No. Estoy hablando de que habla puras mundanalidades. O sea, por eso dirá Santiago después, por esa boca alabas a Dios y con esa boca maldices al hermano. Tú debes de empezar a usar el lenguaje del reino, aunque estés aquí en la tierra. Recuerde, aquí la tierra es el reino de Dios y tú tienes que aprender a hablar el idioma. No me refiero a las lenguas extrañas, me refiero al idioma, conceptos, español o inglés del reino de Dios. Bendecir al hermano. Cuidemos nuestra lengua. Por eso María Badía, la profeta esta que viene con nosotros, siempre habla mucho de que esto, cuida lo que habla. ¿Cómo estás? Ay, igual, triste. ¿Quién creen que está gobernando ahí? A ver usted, hermano, que tiene cara de muy inteligente, usted el de lentes. ¿Quién cree que gobierna cuando alguien dice, ay, estoy muy triste? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? Miren. Ni siquiera el alma. Por lo menos si es el alma así medio intelectualón, ¿no? Pero aquí se deja guiar por los sentimientos sensibles, los sentidos. Acuérdense, los sentidos son engañosos. Una cosa ves y otra es. Una cosa sientes y otra es. En verdad, una cosa oyes y detrás puede estar otra cosa. En cambio, cuando tu espíritu está allí, tu espíritu recibe directamente del Espíritu Santo. Y ya quiero pasar a lo bueno, al chuki, como dicen, a la pulpa. También Romanos 7:22 nos habla del hombre espiritual. Búsquenlo usted en su casa. Acuérdese que hay una lucha entre el hombre carnal y el hombre interior o espiritual. Y tú lo conoces bien cuando está hablando tu carne. Y debes de aprender a entender bien. Aquí está hablando mi carne. Aquí está hablando mi carne. Acuérdense que la carne se puede disfrazar de hombre interior. Porque por eso ten conexión con el Espíritu Santo. Porque teniendo conexión directa con el Espíritu Santo, no hay pérdida. Ahora, tenemos que controlar nuestras fortalezas mentales, porque ¿quién habita las fortalezas mentales? El demonio. Y el demonio se trajo, miren, por si no saben, se trajo el guardarropa del cielo. Cuando los mandaron a la tierra, se trajeron el guardarropa de ellos y se visten de luz, se visten de ángeles. Y desde aquí nos pueden hacer creer que están gobernando, que es nuestra alma y es una fortaleza mental. Nosotros tenemos que derribar todas nuestras fortalezas mentales. Ya hablamos del alma, ya hablamos del cuerpo, ya hablamos del espíritu. Ahora vamos a hablar, el siguiente punto es vivir bajo la guía del espíritu, Romanos 8. Ahí vamos a fundamentar todo esto. En Romanos 8, váyanse todos a Romanos. Esto
está poderosísimo. En Romanos 8, esta es uno de las... La carta a los Romanos es de las más profundas que hay de San Pablo. Pablo estaba en la cúspide de su trayectoria espiritual y escribió la carta a los Romanos, y el centro de la carta a los Romanos es el capítulo 8. Primer punto, estar bajo la ley del Espíritu. Acuérdense, hay dos leyes: la ley de Moisés, que estaba limitada, dada en el Antiguo Testamento, y la ley del Espíritu. Después de que Jesús sube a la cruz, muere, resucita, es glorificado, viene el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es el que tiene una ley nueva. Amén. No somos, los espirituales no somos ingobernables. Muchos han creído, porque tienen fortalezas mentales, y se cree que los espirituales son ingobernables. A mí nadie me gobierna porque yo me dejo guiar por el Espíritu. Hay una ley que se llama la ley del Espíritu. No crean que Jesús abolió la ley para hacernos ingobernables. Jesús nos abolió de la ley, del peso de la ley del Antiguo Testamento, pero nos trasladó a otro lugar para regirnos bajo la ley del Espíritu. Y regirnos bajo la ley del Espíritu no significa usar patrones de ingobernabilidad. Es decir, a mí nadie me dice nada, yo y el Espíritu solo. ¿Quién va a gobernar ahora cuando estás bajo la ley del Espíritu? ¿Quién? ¿Una J? Jesús. Cuando lo proclamas, Jesús es mi Señor. Y sabes una cosa, hace unos días yo estaba orando y el Señor trajo escenas de un acontecimiento de hace muchos años en mi vida, y el Señor no me los quería refregar en la cara, así como diciendo, mira, no, sino el Señor quiere liberarnos de lazos. Y me di cuenta que yo ahí fui ingobernable, aunque estuviera en Cristo fui ingobernable, porque yo no le pedí consulta al Señor, yo lo hice creyendo que era yo. Y aunque hubo consecuencias buenas y malas, porque Dios nos ama tanto que a veces no nos deja caernos totalmente al suelo, pero no significa con eso que esté bien lo que hicimos. Amén. Entonces yo tuve que venir a pedirle perdón a Dios. Y yo te declaro desde ahorita proféticamente que Dios va a traer escenas de tu vida de momentos en el que tú fuiste ingobernable, aún después de haber dicho, Jesús, tú eres mi Señor. Porque esto no son palabras lindas que se dicen en un seminario o en una noche de salvación. Esto no es una oración como le han titulado la oración del pecador. No es algo que nomás se hace por hacer. En el momento que tú lanzaste esta oración, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador personal, el mundo espiritual lo creyó, tanto Dios como el demonio. Que no lo hayas creído tú totalmente es porque tu carne habló y no habló tu espíritu a tu alma, para que tu alma reaccionara y dijera, esto es real. Amén. Y tú tienes que activarlo con tu vida esto. Aquí viene. Versículo 2 del capítulo 8 de Romanos dice, porque la ley del Espíritu que da la vida a través de Cristo Jesús te liberó y de la ley te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Repito, léolos desde el versículo 1, capítulo 8. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre mí, ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Esta palabra es una frase que todo el mundo lo dice en el momento de crisis. Dice, ninguna condenación pesa contra mí. Y saben, no va a tener validez en la medida que tú seas ingobernable. Si tú no te has sujetado a Cristo, este versículo poderoso del capítulo 8, versículo 1, no va a tener efectividad en tu vida. Si tú eres ingobernable, claro que hay un peso sobre ti, claro que hay condenación, pero si tú estás bajo el peso de la ley del Espíritu,
este versículo se activa inmediatamente en tu vida. Por eso dice, por versículo 2, porque la ley del Espíritu que da vida, el Espíritu va a dar vida siempre. Donde está Espíritu Santo siempre va a haber vida. Es el río que por todo lo que se siembra en ese río florece. Si no ha habido florecimiento en tu vida es porque tu vida no está cimentada en el arroyo, en el río de Dios. Porque Espíritu Santo no ha estado en tu corazón. Es porque hay desiertos y eso no depende de Dios. Qué malo es Dios que no ha querido venir a mi vida. No, tu alma ha gobernado más. Tu alma se ha saturado, tu alma ha impedido que el Espíritu te dé órdenes. Tu alma ha cerrado, ha encapsulado a tu espíritu. Ya no te comuniques con el Espíritu Santo porque el sentimiento vale más. Y ahí estás pegada a tu alma a sentimientos pasados. Por eso no hay florecimiento en tu vida. Todo donde está el Espíritu hay vida. Donde viene el Espíritu, como decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo. ¿Qué? Señor, igual que Jesús es Señor, igual que el Padre es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Gobernador. Cuando el Espíritu es gobernador, es también dador de vida. Y tú vas a tener vida donde quiera que te encuentres. Si tienes al Espíritu Santo, bajo cualquier circunstancia de crisis, cualquier situación, vas a tener vida. Mira, y esta vida no es cualquier vida, es a través de Cristo que te liberó en la cruz del Calvario. Amén. Por eso el que tiene, dice la Escritura, el que tiene el Espíritu, donde está el Espíritu hay ¿qué? Libertad. Porque donde está el Espíritu, indiscutiblemente está Cristo, porque no puede haber Espíritu sin Cristo. Porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Es inseparable el Espíritu como persona y Jesús como segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios como segunda persona de la Trinidad. Es inseparable la Trinidad. Donde está el Espíritu está Jesús y está el Padre. Donde está el Padre está el... Por eso, cuando no crees en la Trinidad, hay una mezcolanza ahí muy rara. Los testigos de Jehová, pobres, hasta tienen que ir cambiando la teología cada cierto tiempo para que les funcione. Ese es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres están ahí siempre. Y sigue diciendo, versículo 3, por lo que la ley era incapaz de hacer la ley humana, reducida como estaba a la impotencia por la carne, lo hizo Dios. En efecto, Dios enviando a su propio Hijo, Jesús, en una carne semejante a la del pecado, semejante, o sea, ¿qué quiere decir? Humano, eso, y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Él se hizo pecado para darle muerte al pecado. ¿Sí me explico? Jesús se tuvo que hacer pecado para matar al pecado. Porque ¿quién murió en la cruz? Y si Jesús se hizo pecado, ¿quién murió en la cruz? Ay, hermano, entonces no hay pecado. En la medida que tú vivas como Cristo, no. Amén. Mira. Yo soy Vicente Ricardo. Yo sé que conocían mi nombre artístico, lo más riquín, pero mi nombre completo, ahorita alguien me reveló también su nombre completo y tiene muy bonito nombre, pero bueno, mi nombre es Vicente Ricardo. Si a mí me clavaran en la cruz, ¿quién iba a morir, Vicente o Ricardo? Vicente Ricardo, ¿no? Y si dice una de las frases, uno de los los textos más poderosos que existe en la Biblia dice: y Dios hizo pecado a Jesús, a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesús.
Si Jesús se hizo pecado, o sea, Jesús pecado, murió en la cruz. Así como digo, Vicente Ricardo muere en la cruz, mueren los dos. En la cruz murieron los dos. Amén. Pero al tercer día resucitó. O sea, ya no era pecado, era vida. Alguien preguntó, dice, bueno, entonces si Jesús muere en la cruz y Jesús era pecado, el pecado está muerto. Por ahí anda un profeta que se dice que es Dios, que es Jesús hombre, y él dice que el pecado ya no existe porque murió en la cruz. Pero está equivocado, porque dice que Jesús, dice la Escritura que Jesús resucitó y ya no es pecado, sino es vida. Amén. Entonces, ¿cómo es posible si el pecado murió en la cruz? ¿Cómo es posible que tú tengas pecado si dices que Jesús pecado murió en la cruz? Es una mentira. Tú tienes que manifestar en tu vida personal, diga conmigo, en mi vida personal, yo tengo que manifestar que mi pecado quedó clavado en la cruz del Calvario al no pecar. ¿Lo entendemos? Está medio difícil, ¿no? En pocas palabras, no peque pues. Sí, pues todo este rollo es para lo mismo. No pecas, y en el momento que no pecas estás viviendo como Jesús vive actualmente. ¿Cómo vive ahora? ¿Muerto? Vivo. Por eso te tienes que subir a la cruz, y por eso todos los días tienes que clavar al hombre carne, al hombre carnal, a la mujer carnal. Todos los días. Todos los días. Todos los días tienes que clavar a Jesús en tu vida. Versículo 4, ahí mismo, dice, y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Nuestra conducta, diga conmigo, mi conducta de hoy en adelante debe de ser espiritual. Libere a su espíritu de la carne. Libere a su espíritu de que lo tienes ahí encerrado. Libéralo. Y en el momento que lo liberes, wow, Él empezará a actuar de una manera nueva. Y ya voy a entrar a algo más, porque hay mucho. También Romanos 8:16. El espíritu se une. Esa sí está poderoso, mire. Dice, versículo 16 ahí mismo, todo es capítulo 8. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuánto hemos hablado, Serafín, Ángel, Maura? ¿Cuánto hemos hablado aquí o cuánto queremos hablar aquí de que Dios es Padre y que nos ha adoptado? Ustedes, hermanos, ¿cuánto han escuchado? Andrés, Tony, ¿cuánto hemos escuchado? Mucho. Pero sabes, no puede entrar. Por esta razón, versículo 16, léelo, Esther, fuerte, versículo 16. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién asegura a quién? El Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, asegura a nuestro espíritu que somos. Diosito, por favor. Algo pasa. Dijo el hermano, ¿quién está hablando? La carne, la carne. Entonces, ¿dónde está el espíritu? Porque alguien que ha recibido testimonio de que yo soy hijo de Dios y heredero de sus promesas, de todas sus promesas, y coheredero con Cristo, y que Jesús, que ganó como herencia la gloria, y la gloria es invaluable. Entonces yo tengo derecho a todo lo que está en el reino de los cielos. ¿Por qué voy a venir como un bastardo, como un extranjero, como un advenedizo a Dios, como si no fuera nadie para mí? ¿Sabes en qué etapa estamos? En una etapa de criaturas. Un perrito, un gatito
que no saben que Dios es su creador. Así, cuando venimos a Dios con papito, con Diosito, por favorcito, como si Dios fuera malo. Estamos hablando desde la carne y no desde el espíritu. Tú tienes que venir un día a tu cuarto o aquí y decirle: Espíritu Santo, dame testimonio a mi espíritu, no a mi alma, no a mi cuerpo, a mi espíritu, que yo soy hijo de Dios, que yo soy hija de Dios, porque ya estoy cansado de percibir todo con mi cuerpo y ya estoy cansado de que mis fortalezas mentales me gobiernen. Amén. Y va a venir el Espíritu Santo un día a tu vida y te va a decir: yo testifico. Y sabes, ahí no va a haber impedimento de nada. Y sabes una cosa, se va a liberar tu espíritu. Y aquí viene a lo que voy. El espíritu se une a nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, ahí léanlo en el 26, en el versículo 26, ¿qué dice? Dice: de igual manera el Espíritu viene también en ayuda de nuestras flaquezas. Levante la mano quienes tienen flaquezas. Tenemos cuerpo. Todo el que tenga cuerpo aquí tiene flaquezas. Al menos que esté alguien sentado ahí en una silla vacía que no tenga cuerpo, ¿no? Y espero que no sea fantasma, ¿no? Todos tenemos flaquezas, pero hay un secreto, hay una diferencia. Hay algo que hace que los hombres y las mujeres que son testificados por el Espíritu Santo se comporten de una manera diferente a aquellos que todo lo perciben por su cuerpo, por su alma. El Espíritu viene en su ayuda, en su flaqueza. El problema es que tú te encierras o nos encerramos en nuestras flaquezas. Tengo una flaqueza, tengo una debilidad, tengo una atadura, tengo un sentimiento lastimado, una emoción. No dejes que hablen, ni siquiera tu alma, ni siquiera tu cuerpo. Libera tu espíritu. Pide al Espíritu Santo: ven a mí, pero que no sean tus fortalezas mentales. Ya lo pedí, no viene. Olvídate de eso. Deja que tu espíritu lo clame. Y yo te voy a enseñar una llave porque no te la he enseñado. Y ya quiero enseñártela. Ya, te la enseño. No, aprenda más, espérense, un ratito más. Así para que le den ganas de un traguito de café. Wow. Es que esto está profundo, ¿verdad? Está, wow. 26, miren. El versículo 26 sigue diciendo ahí: como nosotros no sabemos pedir como conviene. Ay, Diosito, no sabemos pedir como conviene. El Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Los gemidos inefables en los que habla el Espíritu, lo habla desde lo más profundo de nosotros. A ver, quéjese. Haga una queja, algo. Haga algo, una queja, a ver, una queja. Que hable el estómago, a ver, los cantantes saben mejor eso. Hagan todo. Nomás no vaya a hacer mucha fuerza. Porque va a hablar otra cosa. Mire, el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros y desde ahí, desde nuestro espíritu, se une y empieza a clamar de una manera poderosa. Por eso le llamarán el concepto latino invocare. Invocar, llamar desde lo más profundo a Dios. Como dice la Escritura, los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Y no se trata, ay Diosito, no es esa la manera. La manera es invocarlo desde adentro, desde lo más profundo, que venga el Espíritu Santo en nuestra ayuda. ¿Qué significa que Él interceda por nosotros? 3 cosas. Se pone en el lugar de nosotros. Aquí, se funde con nuestro espíritu, apúntele, el Espíritu Santo se funde con nuestro espíritu. Y viene otro poderoso, ora por nosotros, como si fuera nosotros.
Diga conmigo, wow. El Espíritu, porque nosotros tenemos oraciones egoístas. Ya viste lo que me hizo, Señor. Ya viste, reprendo al diablo por él. Hay maneras de orar más poderosas. Cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. ¿Y quién conoce lo profundo de Dios y lo profundo del hombre? Yo ya no voy a orar, Señor, cambia a mi viejo. Bueno, a mi vieja, ¿no? No, esa es una manera muy infantil de orar. Wow, ¿cómo que ya no voy a orar para que cambie a mi esposa? No. Une tu espíritu al Espíritu Santo y Él te enseñará cómo orar. Amén. Tercero, habla a favor de nosotros. Cuando tú dices, Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo viene y se une a tu espíritu y empieza a hablar. No a profetizar, no estoy hablando de profetizar, estoy hablando de hablar. Y al primero que habla, diga conmigo, un guau anticipado. Al primero que habla no es ni a tu prójimo, ni a tu mamá, ni a tu papá, es a tu alma. ¿Eh? Porque la primera que tiene que cambiar no es tu esposo ni es tu esposa. Eres. Dilo. No tú, no le haces así, tú. No, di yo. Di conmigo, yo. Dilo aquí, yo. Por eso cuando la gente te está hablando, tú tienes que escuchar aquí y decir, wow, gracias Señor por lo que me estás hablando. Una vez alguien me estaba hablando, contando un sueño que lo interpretara, ¿no? Creen que soy como José o Daniel. A veces sí me da el Señor discernimiento. Y yo dije, gracias Señor, porque eso era para mí. ¿Y qué significa, hermano? No sé. Ahí no vemos, no sé. Gracias Señor porque me diste la respuesta. No, ya sí le dije algo al hermano, pero yo capté la respuesta. Tú tienes que aprender a escuchar con el Espíritu, no con tus fortalezas mentales. Tus fortalezas mentales te van a decir, tú estás muy bien, tú eres santa, tú eres santo. Tú casi ya, si no estuviera la Virgen María ahí, tú estuvieras. Y no, es cierto, no, tu espíritu. Y la primera que te va a hablar va a ser a tu alma. Y tu alma se va a activar y va a decirle, cuerpo, a lo que te truje, chencha, hacer la obra del reino. Y hacer esto. Amén. Ay. El espíritu es lo más profundo del hombre. Lee el 27, Serafín. Please. Y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el espíritu quiere decir, porque el espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Amén. Versículo 27 de la Biblia de Jerusalén dice, y el que examina el interior de la persona ya sabe lo que anhela el espíritu. ¿Quién es el que examina? El Espíritu Santo. El que examina el interior de las personas ya sabe lo que anhela el espíritu. Aquí hay como un juego de palabras. El que examina de la tercera persona de la Trinidad, ¿quién es? Escucha bien esto. El que examina el interior, o sea, nuestro espíritu, el que examina nuestro espíritu, voy a leerlo de esta manera, ya sabe lo que el espíritu ya sabe lo que el espíritu anhela. O sea, el que examina a nuestro hombre interior ya sabe lo que anhela el espíritu. ¿Quién es el que examina? El Padre. El Padre está examinando.
nuestro interior. Y Él sabe lo que el Espíritu anhela en nosotros. ¿Qué creen que anhela el Espíritu Santo? ¿Habitar o gobernar? ¿Gobernar o habitar? Diga conmigo, habitar y gobernar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu, pero Él quiere habitarlo. Y Él tiene una alcoba que se llama corazón. Tu templo del Espíritu no es tu corazón, esa es la cama del Espíritu Santo. Él quiere estar moviéndose en tus dedos, en tus manos, en tus pies, en tu cabeza, en todo. Ese es su templo. Pero Él habita, Él duerme, Él intima, Él tiene su alcoba en nuestro corazón. Y Él anhela gobernar ahí. Amén. Eso está duro. Bueno, y ahora sí la llave. Necesitamos darle voz al Espíritu, a nuestro Espíritu, perdón. Ese es el siguiente y último punto. Necesitamos dar voz al Espíritu hasta convertir. El hasta no es final, sino es un principio. Hasta que nuestra mente sea totalmente la de Cristo. Tu espíritu debe hablar al alma. Cuando tu espíritu se funde con el Espíritu Santo, cuando tu espíritu se funde con el Espíritu Santo, haz conmigo, ese es el Espíritu Santo y ese es tu espíritu. Hagan esto. Cuando mi espíritu, cuando mi espíritu se funde, aquí ponlo porque aquí está tu espíritu, se funde con el Espíritu Santo. Haz de cuenta, nuestro espíritu empieza a hablar a nuestra alma. Salmo 42 del 6 al 7, algo profundo. Léelo. Salmo 42 del 6 al 7. Salmo 42 del 2 al 7. Les prometo que ya vamos a terminar. Ya les vengo a dar la llave. Salmo 42 del 6 al 7. Porque estás abatida, alma mía, porque estás gimiendo. Espera en Dios que aún me darás gracia, Salvador de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se angustia, entonces te recuerdo, pequeña colina, desde el Jordán y en las montes. Mire, nuestro espíritu debe de empezar a tener voz, la voz principal en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos como en este salmo, no? Leo yo desde la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? ¿Cuántos de ustedes han dicho algo así en su vida? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación que dicen eso? Mire, yo les he enseñado, aprenda a usar la lengua. No murmures fuera de Dios. Bueno, más bien, no hables fuera de Dios porque es murmuración. Y el que murmura, la murmuración trae muerte, dice la palabra de Dios. Aunque estés triste y tengas que... El salmista, diga conmigo, el David que escribe este salmo, estaba... díganme a mí, perdón. ¿Creen que estaba diciendo, ay, ¿por qué desfalleces, alma mía? ¿O crees que estaba diciendo, ¿por qué desfalleces, alma mía? ¿Cómo se imaginan a David? Usted va a ver, los Salmos es el único libro donde es el hombre que le habla a Dios. Todos los demás libros es Dios hablándole al hombre. Los Salmos es el único libro donde el hombre le habla a Dios. Amén. No ves a Dios hablando aquí, en ningún salmo. Solo, por eso usen los salmos. Ahora, yo no te digo que no le hables a Dios de tus crisis, pero háblale a Dios, no lo tires al aire, porque cuando lo tiras al aire, el demonio coge aquello y ya sabe por dónde darte. Es como si tú
tuvieras a tu peor enemigo delante de ti y le dieras la pistola cargada con todos los cartuchos y hasta le dijeras aquí. Amén. No vuelvas a cometer esa burrada en tu vida de empezar a quejarte sin Dios. Ven a Dios y dile, ¿por qué desfallece mi alma? Como David, con toda libertad, porque es tu Padre. Dios nunca prometió que no vinieran a Él y le contaran sus problemas, pero a Él, no al mundo. En Facebook, estoy triste. Madre Santa. ¿No? Estoy en el baño y no sale. Dice, ¿qué me interesa ver que está en el baño y no sale, pues? No le cuentes al mundo lo que tú estás triste, cuéntaselo a Dios. A Jesús, dile, Jesús, mira cómo me siento rechazado, y sabes una cosa, cuando tú se lo cuentes a Dios, a veces no va a haber necesidad de contárselo a nadie. No les creo. Y dice el Salmo, sigue diciendo, y me siento tan azorado. Un David poderoso está hablando ahí. Espero en Dios aún, lo alabaré. O sea, no está alabando. Y dice, espero en Dios aún lo alabaré. Esta frase se va a convertir en un estribillo en todo el Salmo. Espero en Dios aún le alabaré. O sea, yo espero en Dios y voy a alabarlo. Salvación de mi rostro. ¿Dónde se nota la tristeza primero? Él es el salvador de nuestro rostro. Y si salva nuestro rostro es porque va a mudar nuestro rostro. Primero va a cambiar nuestro rostro. Puede ser que los de adentro siga dolido, pero nuestro rostro. Quiero que los demás se den cuenta que estoy triste. Y luego viene, no, pues obviamente, pues pone la jeta de triste y luego, ¿qué tienes, hermano? Nada. No, ¿qué tienes? No, en serio, ¿qué tienes? No. ¿Te hice algo yo? Wow, es lo que quieren. No, a veces las mujeres caen más en eso, pero también hay hombres. Te digo una cosa, cuéntaselo a Dios. Y Dios, que está bajo control, si Él quiere que los demás se den cuenta, se lo va a inspirar a alguien. Te soñé, no sé, algo, y va a decir, ok, Dios quiere que platique con Él. No, si tú estás fundida con Él y Él no te ha dicho cuéntaselo, tú no cuentes nada, porque Dios está empezando a tratar primero contigo. Cuando las cosas salgan a la luz es porque Dios ya trató contigo. Si no es chisme, y el chisme va a dividir, y el chisme va a contaminar, y el chisme... ¿Cuántas veces, aquí viene esto, cuántas veces estoy cerrando los ojos? Me quito la lente y no necesito cerrar los ojos porque no veo a nadie. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido por algo? No se lo hubiera dicho. ¿Cuántos de ustedes han contado algo y en cuanto dijeron la última palabra dijeron, no se lo hubiera dicho? ¿Quién creen que habló ahí? La carne y las fortalezas mentales. Sigue diciendo David, me siento desfallecer. Un David que mató a un gigante, mató al león y al oso. Por eso te recuerdo, cuando ustedes están deprimidos no vienen las añoranzas, no viene el espíritu de nostalgia. El espíritu de nostalgia no es de Dios. El recuerdo sí, es bueno recordar, pero la nostalgia, eso no viene de Dios. Por eso por eso te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, a ti montaña humilde, y aquí viene lo que yo quería contarles a ustedes. Dice, un abismo llama a otro abismo. El abismo se llama Espíritu Santo. Y tu abismo, que es tu espíritu, es algo tan profundo. Un abismo llama a otro abismo.
O sea, el Espíritu Santo, cuando estás más abatido, si estás hablándole a Dios, esto empieza a suceder.